en los momentos más oscuros de la historia humana, cuando la esperanza parecía desvanecerse y la fe era apenas un susurro ahogado por el miedo, surgió una figura que cambió para siempre el significado de creer en Jesucristo. No llegó rodeado de poder terrenal ni respaldado por multitudes desde el inicio. Llegó en silencio, en humildad, en un mundo que no estaba preparado para comprender la magnitud de su mensaje. Y sin embargo, creyó cuando nadie creía. Ese es el verdadero poder que transformó el mundo. No fueron ejércitos, ni riquezas, ni influencias. Fue la convicción inquebrantable de alguien que, incluso en la soledad, sostuvo la verdad con tal fuerza que terminó encendiendo la fe en millones de corazones a lo largo de los siglos. Jesucristo caminó entre personas que dudaban, que temían, que juzgaban. Muchos lo escucharon, pero pocos entendieron. Algunos lo siguieron, pero incluso entre ellos hubo momentos de incertidumbre. Fue rechazado, cuestionado, traicionado, y aún así nunca dejó de creer en el propósito que habitaba dentro de él. Ese es el mensaje que trasciende el tiempo al creer. No depende de la aprobación de los demás. Creer nace en lo profundo, en ese lugar donde nadie más puede entrar, donde solo tú decides si te levantas o te rindes. Imagínalo por un instante. Un hombre hablando de amor en un mundo lleno de odio, hablando de perdón cuando la venganza era ley, hablando de esperanza cuando todo parecía perdido. No era el mensaje fácil, no era el camino cómodo, era el camino verdadero. Y el camino verdadero casi siempre es solitario al principio, porque cuando eliges creer en algo grande, algo que desafía lo establecido, lo normal es que el mundo dude de ti antes de entenderlo. Eso le ocurrió a Jesucristo. Su visión no encajaba en los moldes de su tiempo. Su forma de ver la vida rompía esquemas. Y aún así, no retrocedió. Aquí es donde su historia se convierte en espejo para la nuestra. ¿Cuántas veces has sentido que nadie cree en ti? ¿Cuántas veces has tenido un sueño, una idea, una convicción y has sentido que el mundo no la comprende? Ahí es donde comienza la verdadera prueba. Porque creer cuando todo el mundo aplaude es fácil. Creer cuando nadie lo hace, eso es fe auténtica. Eso es fuerza real. Jesucristo no necesitó validación externa para mantenerse firme. Su fuerza venía de una certeza interior que no podía ser apagada por las dudas de los demás. Y eso es lo que lo hizo imparable, incluso cuando todo parecía perdido. Cuando fue traicionado, no dejó de creer. Cuando fue juzgado injustamente, no dejó de creer. Cuando fue humillado, golpeado y llevado a la cruz, no dejó de creer. Ese es el nivel de convicción que redefine lo que significa tener fe. No era una fe cómoda, era una fe que resistía el dolor, que atravesaba el rechazo, que se mantenía firme incluso frente al amor. Y precisamente por eso, su mensaje no murió con él. Su mensaje se multiplicó, creció en se volvió eterno, porque las ideas más poderosas no necesitan aprobación inmediata, necesitan raíces profundas. Creer cuando nadie cree no es un acto débil, es un acto de valentía extraordinaria. Es mirar al mundo y decir, Ana, aunque no lo veas, yo sé que es posible. Es caminar sin garantías, avanzar sin aplausos, sostenerte sin reconocimiento. Y en ese proceso, algo dentro de ti cambia. Te haces más fuerte, más consciente, más conectado con lo que realmente importa. Jesucristo no solo enseñó con palabras, enseñó con su vida. Demostró que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominar el miedo, la duda y la desesperanza dentro de uno mismo. Demostró que la fe no es creer cuando todo va bien, sino mantenerse firme cuando todo se derrumba. Ese es el legado que sigue vivo, porque cada persona que hoy decide levantarse a pesar de las críticas, que sigue adelante a pesar de las dudas externas, que mantiene su propósito, aunque el mundo no lo entienda, está caminando ese mismo sendero, el sendero de creer cuando nadie cree. No es fácil, nunca lo ha sido, pero es ahí donde nacen las historias que cambian el mundo. Piensa en esto. Si Jesucristo hubiera esperado a que todos creyeran en él antes de actuar, su mensaje nunca habría existido. Si hubiera dudado de sí mismo por las opiniones de los demás, su historia se habría perdido en el silencio. Pero no fue así. Así eligió creer primero. Y ese acto lo cambió todo. Porque la fe verdadera es contagiosa. Puede comenzar en una sola persona, pero tiene el poder de expandirse, de tocar vidas y transformar realidades. Lo que empieza como una chispa en el corazón de uno puede convertirse en una llama que ilumina a muchos. Y tú también tienes esa chispa. Tal vez no lo veas todavía, tal vez el ruido de las dudas externas te haya hecho olvidar tu propia voz. Pero está ahí, esperando en resistente, en fuerte. Cada vez que decides no rendirte, la alimentas. Cada vez que eliges avanzar,
crece. Cada vez que crees, incluso en silencio, se fortalece. No necesitas que todos crean en ti. Nunca lo necesitarás. Lo único imprescindible es que tú no dejes de creer, porque la historia ha demostrado una y otra vez que los grandes cambios comienzan con una minoría, o incluso con una sola persona. Jesucristo fue esa persona, y su historia no es solo un relato del pasado, es una invitación constante, una llamada a recordar que dentro de cada ser humano hay un poder inmenso cuando decide creer sin condiciones. Creer cuando nadie cree es un acto revolucionario, es desafiar la lógica del miedo. Es romper con la inercia de la duda, es construir algo invisible antes de que el mundo pueda verlo. Y sí, habrá momentos de soledad, habrá momentos en los que parecerá que todo está en tu contra, pero esos momentos no son el final, son la forja. Son el lugar donde tu fe se convierte en algo real, sólido, inquebrantable. Jesucristo no evitó esos momentos, los atravesó, y al hacerlo, mostró que la verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en mantener el propósito a pesar de él. Ahí está la clave. No se trata de que el camino sea fácil, se trata de que valga la pena. Y creer siempre vale la pena, porque cuando crees, incluso en contra de todo, empiezas a ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Empiezas a encontrar sentido donde otros ven caos. Empiezas a construir donde otros se rinden. Te conviertes en una fuente de luz en medio de la oscuridad. Y eso, aunque no lo parezca al principio, tiene un impacto inmenso. Puede que hoy sientas que nadie te apoya. Puede que hoy sientas que tu voz no es escuchada. Puede que hoy dudes incluso de ti mismo. Pero recuerda esto, las grandes historias nunca comenzaron con multitudes creyendo. Comenzaron con alguien que decidió no rendirse. Hoy puedes ser esa persona. Hoy puedes elegir creer, no porque sea fácil, no porque tengas garantías, sino porque dentro de ti hay algo que sabe que vale la pena intentarlo. Esa es la misma fuerza que movió a Jesucristo. Esa es la misma fuerza que ha cambiado vidas a lo largo de la historia. Esa es la misma fuerza que vive en ti. Así que levántate, incluso si tiemblas, incluso si dudas. Incluso si el mundo guarda silencio, levántate y cree, porque no necesitas que todos lo hagan. Solo necesitas empezar tú, y cuando lo hagas, descubrirás que el verdadero milagro no es que el mundo cambie de inmediato. El verdadero milagro es en quién te conviertes mientras decides creer.